crisis económica de la Argentina ya lleva varios años. La pandemia lo que hace es acelerar varios procesos en algún punto, para bien y para mal. Muchas de las empresas empezaron con el proceso de reinvención, ¿no? La pandemia lo que puso es el eje en tratar de ver cómo se pueden desarrollar para tratar de subsistir. Por supuesto que el foco está puesto en la gran mayoría que tiene crisis económica y que trata de salvar sus empresas, pero hay otros sectores que también pudieron empezar a ensanchar sus arcas económicas o ver cuáles son las salidas y las vías para poder derivar la crisis en oportunidad. Vamos a ir hablando de a poco con Facundo acerca de diferentes empresarios que tratan de tener una oportunidad en la pandemia o que directamente le dieron vía a un montón de proyectos que tenían. Así es, sí. La idea es hablar un poco ya de la post-pandemia y aquellos empresarios que miran más allá de la coyuntura argentina de crisis. Y por eso te traje hoy una historia interesante de un joven empresario argentino que hace alrededor de 12, 13 años atrás, cuando tenía solo 26, 27 años, estaba pensando en irse de la Argentina. Había tenido algunos proyectos frustrados en el país y quería ir a Estados Unidos, pero paradójicamente un estadounidense que era amigo, tenía una relación con él, quería invertir en la Argentina. Entonces terminó convenciéndolo para que se quede en la Argentina y terminaron entrando en un rubro que es lo que sería la infraestructura del sector logístico, los depósitos o grandes depósitos, allá por el 2008, 2009, y avanzó en los últimos 11, 12 años muy fuerte en ese sector. Estamos hablando de Eduardo Bastita. Eduardo Bastita, exactamente. ¿Qué es un empresario? Es un empresario al frente de Plaza Logística. Es una empresa que hoy ya suma 400.000 metros cuadrados de estos espacios logísticos. Son 6 centros logísticos que tiene repartidos en el Gran Buenos Aires con clientes de primera línea, desde Bridgestone, Ocasa, Kimberly-Clark, Furlong, Tasa Logística, y en los últimos años hizo una gran alianza muy estratégica que tiene un rol central en lo que es el e-commerce en la Argentina, que es una alianza con ni más ni menos que Mercado Libre. Fue casi el vehículo para que Mercado Libre se meta de lleno en lo que tiene que ver con la logística del e-commerce. No, y aparte es una de las cosas que explotó prácticamente con la pandemia, porque cada uno en su casa, los que tenían restos para tratar de invertir en algo, compraban y la necesidad era que les lleguen las cosas. Así es. Vamos a la mesa, vamos a presentarlo precisamente a Eduardo Bastita, que es el CEO de Plaza Logística, para charlar un poco con él acerca de la economía de pandemia, ¿no? Y las inversiones que puede llegar a tener la Argentina. Eduardo, buenas noches y gracias por atendernos. Hola Diana, hola Facundo, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, es atrapante un poco la historia, ¿no?, del desarrollo que pudiste hacer como empresario, pero me gustaría también interesante saber tu opinión acerca de la economía actual del país y las oportunidades que se pueden abrir, ¿no? Que no todo es negativo. Bueno, eso un poco es lo que estamos viviendo en el sector de logística. Realmente la pandemia aceleró un proceso que veníamos esperando, que sabíamos que iba a llegar, pero que se hacía esperar. Y finalmente la pandemia está generando una revolución en los volúmenes de la logística de comercio electrónico, ¿no? La logística de e-commerce. Esto, la verdad que nos agarra, obviamente, totalmente desprevenidos, con lo cual hoy están todas las redes colapsadas. Pero bueno, las oportunidades hacia adelante son, desde ese punto de vista, muy positivas, ¿no? También tenemos operaciones logísticas que están muy golpeadas. Hay sectores como el sector textil, automotriz, sectores ligados con la distribución del rubro gastronómico que están muy golpeados. Pero la verdad que la nueva logística, esta logística vinculada con operaciones de e-commerce, está explotando, ¿no? Claro. Y eso es, la verdad, que es muy positivo. Sí, Facu. Eduardo, contanos un poco esta alianza que hicieron con Mercado Libre, que el proyecto desarrollaron creo que es el mercado, se llama, ¿no? El centro logístico que tienen en el Mercado Central, que desarrollaron con Mercado Libre el año pasado. ¿Cómo evolucionó en este último año ese negocio puntualmente, que significó, tengo entendido, un salto en los paquetes que se comercializan en la Argentina?
Bueno, tal cual, Facundo. Yo siempre digo que la logística de Argentina está sufriendo una transformación radical, una revolución. Y esa revolución empezó el año pasado, con la inauguración de lo que es el primer Fulfillment Center en el país, que es el Fulfillment Center de Mercado Libre, que nosotros tuvimos el honor de desarrollar para ellos. Y a partir de ese momento cambió algo radicalmente, que es que ocurrió un hito que empezó a evolucionar hacia un círculo virtuoso. Nosotros estábamos realmente en un círculo vicioso, en el sentido de que era una situación que se demoraba y que la logística de e-commerce no empezaba a desarrollarse. Al no tener escala, no era buen negocio para las empresas que se metían en el sector. Al no ser buen negocio y no tener escala, el servicio no era bueno, entonces los consumidores no lo utilizaban. Todo eso ahora empezó a cambiar. Ahora realmente estamos viviendo, y a partir del año pasado, una revolución muy fuerte en el sector, pero llevábamos poco tiempo y nos agarró la pandemia, con lo cual los volúmenes están multiplicándose, pero hay una disociación total de la demanda y la oferta. La demanda estaría multiplicándose varias veces y la oferta no está logrando alcanzar, digamos, esos volúmenes, claro, de demanda, ¿no? Sí, Gise. Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Hoy las asociaciones de comercios, de locales comerciales, dicen que en general la facturación que se hace por venta online de un local es el 20%, representa, no es mucho. ¿Cuánto crees que eso va a cambiar después de la pandemia? Si se va a sostener la venta online y cuánto puede crecer. Mira, los volúmenes de e-commerce en el mundo están llegando a cifras cercanas al 10% del PBI. En Argentina esos mismos volúmenes no llegan ni al 1% del PBI, ¿no? Con lo cual tenemos capacidad para que crezca realmente muchas veces. Hay un número que para medir esta situación, que es la cantidad de paquetes que movemos, ¿no? Y cuando la Argentina entró en la pandemia, nosotros en Argentina estábamos moviendo aproximadamente unos 8 millones de paquetes por mes en logística de e-commerce. Esto, cuando uno lo anualiza, son más o menos un poquito más de 2 paquetes por habitante por año, ¿no? El mundo desarrollado está superando los 30 paquetes por habitante por año, ¿no? Con lo cual, eso también da una dimensión del potencial que tiene el sector, ¿no? Potencial no solo de crecimiento en el sector, sino que esto tiene un impacto fuertísimo en la economía, en la generación de empleo, en el crecimiento del PBI, en la inversión. Es realmente un impacto sumamente positivo para la Ciudad de Buenos Aires, para el área metropolitana y para el país. Ahora, en algún punto, Eduardo, la economía informal que se maneja en la Argentina, que es mucha, ¿no va en contra un poco también de este nuevo sistema que se impone, que en el mundo está instalado y que acá empieza a llegar con más fuerza por la pandemia? El e-commerce tiende a formalizar la economía. No es 100% formal, pero tiene un ratio de formalidad muy superior a la formalidad promedio de la economía. Esto es muy positivo, ¿no? Y yo creo que es una gran oportunidad para generar un balance más adecuado en la economía. Hoy lo que nos pasa en Argentina es que... Ustedes van al análisis contrario, a que en realidad el e-commerce lo que hace es beneficiar la economía formal y lo hace más informal, y no es tanto una contra que el país se maneje mucho con la economía informal. Exactamente. Lo que esperamos que el e-commerce logre o ayude es a equilibrar la economía. Claro. Porque en Argentina lo que nos pasa es que hay una parte de la economía que paga quizás los impuestos más altos del mundo y otra parte de la economía que no paga. Entonces eso en algún punto tiene que ir balanceándose, ¿no? Con impuestos que sean más fácilmente pagables y poder formalizar la economía. Yo creo que el e-commerce va a ser un impulso fuerte en ese sentido. Y otra de las cosas que me quedé de dudas de tu primera respuesta es que vos decías, bueno, costó un poco que llegue a la Argentina en algún punto todo este nuevo sistema. Y me pregunto, a la Argentina, ¿en qué lugares empieza a llegar con más volumen, ¿no? ¿En las capitales? ¿Solo en la ciudad de Buenos Aires? ¿En qué ciudades y en qué otras todavía no se logra? La realidad es que los volúmenes de penetración del e-commerce son bastante parejos, ¿no? En el interior, el e-commerce tiene un sentido de abastecimiento relevante, porque hay muchos productos que normalmente no llegan a algunas ciudades más chicas del interior, con lo cual
La llegada del e-commerce en esas ciudades es importante, Claro. está llegando fuertemente y una de las ventajas que tiene desde el punto de vista del nivel de servicio es que el cliente no es tan demandante. En general, el cliente en una ciudad chica, en el interior, no tiene tanto problema con que el producto tarde en llegarle. En Claro. cambio, el cliente de la ciudad grande, si no le llega muy rápido, Mirá vos. no contrata el servicio. Prefiere ir y buscarlo por su cuenta, Mirá ¿no? Que es lo vos. que venía pasando en Claro. Argentina, en Buenos Aires sobre todo. Sí, Facu. Sí, y se habla mucho de crisis, estamos siempre en la coyuntura en la Argentina, pero tanto en los últimos 10 años que desarrollaste la empresa como ahora, digamos, ¿están pensando en Plaza Logística cómo sigue esto, digamos, más allá de la coyuntura? Bueno, es que nosotros vemos que está todo por venir. Lo que estamos viendo es el principio de una revolución muy fuerte en el sector de la logística, ¿no? Estamos hablando de varias decenas de miles de nuevos empleos, inversiones de cientos de millones o miles de millones en todos los nodos de la operación logística, ¿no? Esto es tanto en los centros de distribución, en la automatización, en las instalaciones, en la red de distribución, en los vehículos de distribución. O sea, lo que estamos empezando a vislumbrar es algo que genera un impacto positivo desde muchos puntos de vista y nosotros aspiramos a ser protagonistas dentro de ese nuevo sector de la economía que estamos viendo que empieza a aparecer. Eduardo, una de las quejas que suelen tener los empresarios que tienen que contratar los servicios logísticos es que dicen que es muy caro el transporte en el país y que está monopolizado por camioneros y ahí se mete una pata política también. ¿Cómo debería cambiar eso? ¿Cuál es la propuesta que hacen ustedes? El transporte tiene un rol fundamental en la logística. De hecho, cuanto más capilar es la logística, es mucho mayor el impacto del transporte, ¿no? Si yo tengo un centro de distribución destinado a una operación logística tradicional y comparo el volumen de gente que requiere y de vehículos de transporte y de choferes de transporte que necesita esa operación logística tradicional respecto a una operación logística de e-commerce, cada uno de los factores de producción se multiplica entre 5 y hasta 10 veces, ¿no? Entonces voy a necesitar entre 5 y 7 veces más choferes. ¿Por qué? Porque en vez de tener un chofer, voy a reemplazar un chofer de camión por 10 choferes de camionetas, de bicicletas, de transportistas, deliveries, etcétera, ¿no? Esto es una noticia que es muy positiva y yo estoy convencido que los gremios esto, digamos, lo están viendo con buenos ojos, saben que es muy bueno para sus bases, para los trabajadores y debiera haber una reconducción y una reorganización de los convenios para que esta nueva logística quepa, ¿no?, dentro de esos convenios. Porque obviamente que se requieren hacer algunas adaptaciones, son convenios que tienen muchas décadas de antigüedad y hay que hacerle adaptaciones y nosotros tenemos la confianza de que eso va a ocurrir y de hecho está ocurriendo, ¿no?, lentamente. Sí, y en este contexto, digo, pensando en ese tipo de inversiones que van a ser vitales para recuperar puestos de trabajo que ya se perdieron, como también los que hacen falta históricamente en la Argentina, ¿qué opinión te merece algo que ocurrió esta semana con respecto a Vicentín, este tipo de movimientos por parte del gobierno de hasta querer quedarse con una empresa? ¿Crees que es nocivo, digamos, para lo que es el desarrollo de este tipo de inversiones que requieren enterrar millones de dólares en la Argentina? Mira, yo lo que veo muy positivo es el reanálisis que se está haciendo desde el gobierno, ¿no? Eso la verdad que a mí me encanta. No sé en qué va a terminar el tema, y hoy casi estuve trabajando hasta recién, estamos enloquecidos con el volumen de trabajo, así que no pude ver los diarios el día de hoy, no sé si hay novedades, pero ayer, anoche sobre todo, me gustó mucho ver que el presidente estaba volviendo a considerar el tema. Yo creo que no hay una verdad absoluta y cada decisión, digamos, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. A mí me encanta ver al presidente reconsiderando porque siento que de alguna manera está evaluando los puntos negativos de esa decisión, que yo creo que son muy serios,
y bueno, y los está reviendo, ¿no? Así que bienvenida sea la reconsideración. Eduardo, en ese sentido, siempre se dice que la Argentina tiene poca certidumbre para los inversionistas, ¿no? Para los empresarios. ¿Cuál es tu visión al respecto? Coincido 100%. A nosotros nos cuesta un montón. Nuestras inversiones son inversiones enterradas y de décadas de repago, ¿no? Son, como decimos nosotros, inversiones multigeneracionales, de larguísimo plazo, que es mucho más que largo plazo. Claro. Entonces, el cambio en las reglas de juego, la incertidumbre, la falta de moneda, la realidad es que nos complica el triple, ¿no? Que una inversión quizás de más corto plazo. Fuimos volviéndonos especialistas en paliar. En recalcular todo el tiempo. Totalmente. Pero bueno, digo yo, por la compañía nuestra, pero sobre todo por la Argentina, tengo la esperanza de que en algún momento podamos tener un horizonte más estable de reglas de juego y sobre todo una moneda, ¿no? La moneda es una institución fundamental para la inversión de largo plazo. Eduardo, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y también por dar en algún punto una visión de que no todo tiene por qué ser negativo, que hay espacios que se empiezan a abrir dentro de la nueva economía que nos exige el mundo prácticamente. Así es. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, porque la verdad que es bueno poder, dentro de tantas pálidas, comunicar algunas buenas noticias, ¿no? Así que gracias. Buenas noches.